Bien, como te dije, sin embargo, si un constructor utiliza explícitamente la sentencia return para devolver un objeto, entonces ese objeto se convierte en el valor de la expresión de la invocación a ese constructor. Fíjate, aquí si ponemos hola, fíjate cómo aquí estamos retornando. Fíjate cómo aquí estamos retornando un objeto. Entonces aquí Daniel y Pedrito, vamos a ver lo que imprimen. Vamos a hacer un log que diga Pedrito. Guardamos, recargamos y fíjate cómo efectivamente, como estamos retornando un objeto, pues se retorna ese objeto. Entonces aquí, si usas el return explícito, hay que tener mucho cuidado. Si el constructor utiliza un return sin valor, es decir así, return, pues entonces si no retorna un valor, el return, pues simplemente se sigue retornando el nuevo objeto recién creado. Fíjate, vamos a poner un return sin ningún valor y vamos a imprimir Pedrito. Vamos a guardar. Y fíjate cómo sigue retornando a la persona que acabamos de crear, en este caso, persona Pedro. Eso para que lo consideres. Pero si devolvemos un valor primitivo, por ejemplo, WebTD, pues en este caso va a seguir retornando el objeto recién creado, el nuevo objeto que estamos creando nuevamente. Entonces this va a ser referencia, o más bien el constructor va a seguir retornando el objeto recién creado. Vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo efectivamente sigue retornando el objeto recién creado. ¿Por qué? Porque es un valor primitivo. Pero pues lo más normal es que tú nunca vas a ver esto en el campo de batalla. Lo más normal es que lo dejes como está por defecto JavaScript, es decir, sin ningún return, para que lo que retorne sea el nuevo objeto recién creado. Nomás que eso te lo quiero considerar, te lo quiero presentar para que lo tengas en cuenta. Como ya vimos también, ahora ya vimos que también pues se pueden invocar las funciones implícitamente o indirectamente a través de apply, call y bind. Pero primero vamos a ver esta quinta forma, que es una ejecución de una función implícitamente. Aquí no te confundas con este modo implícito. El modo implícito que digo aquí es cuando se invoca una función como un método. Eso ya lo vimos. Esta forma implícitamente, esta es otra forma. Vamos a ver de qué se trata. Las características del lenguaje que pueden causar la invocación implícita de funciones incluyen las siguientes. Si un objeto tiene definidos getters o setters, la consulta o el establecimiento del valor de sus propiedades puede invocar métodos. Entonces no hemos visto lo que son los getters y setters, pero cuando los veamos vas a ver que, aunque parecen propiedades, realmente están invocando funciones. Otra característica que parece que, mira, te la voy a anotar por aquí, para que lo tengas como referencia. Lo voy a ir leyendo, pero todos te lo voy a dejar aquí. Fíjate, dice, las características del lenguaje que pueden incluir la invocación implícita de funciones incluyen, y son 5. Déjame algún espacio por acá. Y tenemos pues esta que tenemos, que ya te había mencionado yo por acá. Y luego también está cuando un objeto se utiliza en un contexto de string, como cuando se concatena un objeto con un string. Implícitamente se llama su método toString. Entonces aquí es la siguiente forma. Cuando tú concatenas un objeto, un string, no, es que aquí me equivoqué. Cuando tú concatenas, por ejemplo, un string con un objeto, pues implícitamente se va a llamar método toString. Por eso te digo que esta función, esta es cuando a través de características del lenguaje de JavaScript que no aparecen invocaciones de funciones normales. Tú cuando concatenas un objeto con un string, por ejemplo, no vas a ver directamente que se está invocando una función o un método, en este caso el método toString. Entonces por eso se dice implícitamente, porque implícitamente, aunque no lo veas, llaman a funciones detrás de las escenas, aunque no parezca. También, por ejemplo, fíjate, tenemos la tercera forma, que es cuando se hace un bucle sobre los elementos de un objeto iterable. Hay una serie de llamadas a métodos que se producen. Entonces esta forma también es otra. Déjame la anoto por acá.
La tercera forma es cuando se hace un bucle sobre los elementos de un objeto iterable. Hay una serie de llamadas a métodos que se producen. Eso también provoca una llamada a una función implícitamente. Y luego también está la cuarta forma, que esta no la hemos visto, pero todos pues te la quiero mencionar. Cuando usamos un taglet template literal. Es una invocación a una función disfrazada. Entonces cuando tú usas un taglet template literal, aunque no parece una invocación a una función, implícitamente hay una invocación, una ejecución de una función de forma implícita que no se ve a simple vista. Y luego también lo que provoca llamadas a funciones implícitamente son los objetos proxy, que ya después lo vamos a ver. Estos tienen su comportamiento completamente controlado por funciones. Casi cualquier operación sobre uno de estos objetos proxy hará que se invoque una función aunque no parezca. Entonces, esta es la quinta forma, implícitamente, a través de características del lenguaje JavaScript que no parecen como invocaciones de funciones normales. La más normal que tú vas a ver es la de los getters y los setters. Tú vas a ver que estás invocando una propiedad, pero realmente estás invocando una función, aunque no lo veas. Entonces, no te preocupes, solamente te lo estoy dejando por acá en forma de teoría. Ya cuando veamos lo que son los tags literals, los objetos proxy y los getters y setters, pues vamos a ver cómo efectivamente estamos invocando funciones aunque no parezca. Ten mucho cuidado cuando escribas funciones que pueden ser invocadas implícitamente, como estas que te dije por aquí, porque los errores, los efectos secundarios y los problemas de rendimiento en estas funciones son más difíciles de diagnosticar y arreglar que en las funciones normales, por la sencilla razón de que no pueden ser obvias cuando se están ejecutando. A partir de cierto código, pues tú puedes ver que estás invocando una propiedad, por ejemplo, en los getters y setters, pero implícitamente está llamándose una función detrás de las escenas. Por eso se vuelve muy difícil de controlar. Entonces, eso sea todo. Bendiciones.